No paramos con las entrevistas en nuestro plató de Agora News, estamos ya llegando al final de Irredes, pero no nos importa porque nosotros seguimos compartiendo nuestro plató con gente muy interesante. Ahora tengo aquí a mi lado a Joan Llorach, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. ¿Qué te está pareciendo este Irredes? Es muy interesante, yo hace varios años que vengo y creo que es así de los tipos de congresos, es el congreso que no tiene ninguna conferencia que sea paja. Todas son muy interesantes y luego los conferenciantes son accesibles y tal. La verdad es que como cada año he conocido a gente muy interesante. Bueno, vienes a hablarnos de tu libro, Las cuentas y los cuentos de la independencia, que has escrito junto a Josep Borrell. Bueno, háblanos de las claves de este libro. En este libro lo que intentamos hacer es un análisis de los argumentos que dan los partidarios de la independencia y ver lo que dicen y contrastarlo con fuentes de opinión. Entonces, así esquemáticamente, hay un argumento económico por el cual Cataluña sufre un expolio fiscal sin parangón en el mundo, y por otro lado hay un argumento político que dice que España es una democracia de segunda categoría que no reconoce un derecho fundamental como es el derecho de autodeterminación a Cataluña. Entonces nosotros lo que hacemos es, para uno y otro, analizar con fuentes concretas que citamos en todo momento en el libro hasta qué punto lo que se dice es cierto o no. Joan, ¿qué diferencia este libro de otros libros que hablan del tema de la independencia catalana, que últimamente en las librerías los tenemos a montones? Nosotros lo que intentamos hacer es verdaderamente aportar las fuentes. Por ejemplo, en el caso del argumento económico. En el caso del argumento económico, el argumento central independentista es que todo el mundo reconoce que cualquier región en cualquier país de un nivel de renta por cápita superior a la media tiene que tener un cierto déficit fiscal, o sea, un nivel de transferencia de dinero al resto del país. Entonces, el argumento independentista dice, bueno, eso se admite. El problema que tiene Cataluña en España es que esas transferencias tienen un volumen que si Cataluña estuviera en cualquier otro país federal, como Alemania, como Australia, como Bélgica, como Estados Unidos, como Canadá, ese nivel de transferencia que da sería como mucho la mitad. Entonces nosotros fuimos y preguntamos, bueno, pues dígame usted qué datos corroboran el que verdaderamente el nivel de transferencia que hace Cataluña al resto del país es el doble que el que, por ejemplo, haría Baviera o Ontario o Western Australia. Entonces, en todos los casos te dan la misma evidencia, que es la evidencia de los académicos distinguidos catalanes, y cuando se analiza se ve que no es cierta. O sea, ellos aseguran que todos estos otros países son sus gobiernos centrales los que cada año calculan las balanzas fiscales del gobierno central con sus regiones, y que tú comparas los datos oficiales de esos países, por ejemplo de Alemania o de Estados Unidos, con los datos de Cataluña, y se ve claramente que es más del doble. Y esos datos están inventados, porque ninguno de esos gobiernos nunca ha calculado las balanzas fiscales, y los propios estudios que nunca son oficiales, citados, digamos, nunca son del gobierno central. Los estudios citados por los economistas partidarios de la independencia, en muchos casos contienen datos de déficit fiscales que superan al de Cataluña, y en todos los casos los propios gobiernos regionales tienen estimaciones propias de sus déficits fiscales que superan el déficit fiscal que tiene Cataluña. Con lo cual, desde ningún punto de vista se puede afirmar que Cataluña esté en una situación distinta de la que está Baviera, Western Australia, Flandes o Ontario. En todos los casos hay estudios hechos por los gobiernos de las regiones ricas, por universidades de esos sitios, por académicos, con estimaciones de déficit fiscal totalmente comparables o superiores a los que la Generalitat dice que tiene Cataluña. Y pues, en esta comparación que hacemos, en el libro aportamos con URLs los links para que cualquier lector
pueda comprobar no es lo que están diciendo los académicos catalanes con lo que dice el ministro de Finanzas de Baviera, con lo que dice el estudio de Flandes, con todo. Y además hemos hecho consultas a todas las embajadas de estos países en España y todos nos han confirmado que sus gobiernos centrales nunca han calculado las ganancias fiscales, en contradicción con lo que aseguran estos académicos aquí. Joan, independentistas en Cataluña han existido siempre, por lo menos que yo recuerde, que tengo 25 años. El independentismo siempre ha sido un factor a tener en cuenta en la relación Madrid-Barcelona, por así decirlo. Pero en los últimos años hemos visto un ascenso, ¿no? Como que se ha hecho más fuerte el independentismo. ¿Hasta qué punto la figura de Artur Mas ha sido clave en esto? O sea, ¿hasta qué punto el independentismo se ha nutrido de Artur Mas y Artur Mas del independentismo? Bueno, si uno analiza, por ejemplo, ahora, si uno se lee ahora los debates de investidura de Jordi Pujol durante tantos años, se ve que la presión independentista siempre la tuvo. Lo que pasa es que él siempre supo perfectamente mantener, digamos así, su pugna con Madrid, por un lado, su reivindicación con Madrid, y presentar el independentismo como algo marginal. O sea, como algo que no era ni lo deseable ni lo viable. Entonces, eso ha cambiado completamente con Artur Mas. Ayudado por la crisis, digamos, como reconocen los propios independentistas, el movimiento independentista se ha organizado y ha conseguido una gran organización y movilización social que ha hecho que al final Artur Mas se haya sumado a la causa. Le hicieron una entrevista donde le preguntaron, el periodista Josep Cuní le preguntó, dice, señor Mas, dice, usted iba andando por el Paseo de Gracia y de repente vio una manifestación de 1 millón de personas que iban en contra. Y usted tenía dos opciones, o ser arrollado o darse la vuelta y ponerse al frente. Entonces su respuesta fue, dice, bien, no comparto totalmente esta analogía que usted ha puesto, pero démosla por buena. Y eso es bastante lo que ha pasado. Él, incluso días después de la primera gran manifestación, que fue el 11 de septiembre de 2012, él hizo entrevistas donde decía que la palabra independencia no le gustaba. Y él siempre había dicho, o sea, 2 años antes, siempre había dicho que si bien él siempre aspiraba a la plenitud nacional de Cataluña, él nunca iba a plantear un proyecto político que dividiera la sociedad en dos. Esto es lo que él decía. Y esto pues es al final lo que acaba pasando. O sea, él realmente se ha puesto al frente de un proyecto pues, que pues, ha sacado el 48% de los votos, que es pues, muy equivalente a la mitad. O sea, lo que él decía que no iba a hacer es lo que acaba haciendo. Y ahora sobre esta cuestión, pues claramente hay una división como él mismo anticipó. Entonces, su concurso ha sido totalmente necesario porque sin él hay todo el sector, digamos, que siempre había votado Convergencia, que no se hubiera apuntado a la causa, o sea, no hubieran abrazado la causa independentista como la ha hecho él con su proceso evolutivo, porque él días después de la gran manifestación dijo, a mí me gusta utilizar la palabra interdependencia. Y esa misma semana entrevistaron a Oriol Junqueras y le preguntó, ¿le gustó a usted lo que dijo el señor Mas? Y dice, no, porque todavía no escuché la palabra independencia. Pero luego ya fue cuestión de meses en que la acabara adoptando y proponiendo la coalición de Junts pel Sí. ¿Qué diferencia Artur Mas del actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont? El actual presidente de la Generalitat es lo que se denomina independentista de toda la vida, como Oriol Junqueras, con lo cual, a priori, él tiene más margen de maniobra para adaptar lo que se llama el proceso a lo que él considere conveniente. En el caso de Artur Mas siempre estaba la duda, cualquier titubeo suyo era automáticamente interpretado por los propios independentistas como, ves, al final ya sabíamos que nos iba a fallar. Entonces, hay declaraciones de la primera presidenta de la Asamblea Nacional Catalana en la cual dice
claramente lo dice, el señor Mas se ha apuntado a esto porque sabe que él es rentable electoralmente, no porque él quisiera. Entonces, pero siempre se tenía, pero al mismo tiempo que eso es cierto, luego siempre han dicho, pero la verdad es que nunca nos ha fallado. O sea, la verdad es que él ha hecho avanzar el proyecto sin nunca hacerlo parar ni desviar del objetivo que quería. Desde que empezase toda esta intensidad independentista en los últimos años, y más en el último año, después de las elecciones y de esta investidura, no investidura de Artur Mas, que nos ha estado en vilo casi hasta el final, yo me he hecho solo una pregunta, yo creo que el resto de españoles también nos hacemos la misma. ¿Realmente es posible que Cataluña se independice de España? ¿Podrá llegar ese momento y que lo hagan de una manera unilateral? Aquí entramos en lo que es el aspecto político, que es el otro argumento. Entonces, el argumento político es Cataluña, España es una democracia de segunda calidad porque no permite el derecho de autodeterminación de sus pueblos. Entonces, y siempre se pone el ejemplo de Quebec y de Escocia. Entonces, y esos ejemplos están allí, son absolutamente ciertos. Pero, ¿cuál es también la situación? La situación, igualmente cierto es que estados de los Estados Unidos han solicitado hacer referéndums de independencia y se les ha dicho siempre que no, con el argumento de que una propia consulta sería inconstitucional. Eso pasa en Alaska y ha pasado en el caso de Texas y ha sido respuesta oficial de la Casa Blanca con la administración Obama, ha sido muy reciente. En Italia, el Véneto, allí el presidente del Véneto se llama Luca Zaia, él siempre viene declarando que el ejemplo catalán es su ejemplo. Y ha solicitado recientemente el poder organizar, el Parlamento del Véneto hizo una ley para organizar un referéndum de independencia en el Véneto. Y no lo han podido hacer porque el Tribunal Constitucional italiano ha dicho que la propia consulta es inconstitucional. En Francia, la posición del gobierno francés y del primer ministro, que es catalán, de Manuel Valls, es absolutamente, yo incluso diría que beligerante, en contra del desarrollo identitario de sus regiones. Por ejemplo, ahora él ha llevado a cabo un proyecto de compactación de las regiones. Creo que han pasado como de 22 a 13, un número así. Es como si en España hubieran reducido el número de las autonomías para conseguir ahorros de administración. Entonces, en el Parlamento francés, los diputados de Alsacia dijeron: nosotros no queremos ser compactados porque tenemos nuestra personalidad propia. La respuesta de Valls en el Parlamento francés fue: yo aprecio y me sé perfectamente bien la contribución de Alsacia a la República Francesa, pero entonces le contestó dirigiéndose al diputado francés, dice: pero me sorprende que un republicano como usted haya mencionado el término de pueblo alsaciano. No existe el pueblo alsaciano, solo existe un pueblo y es el pueblo francés. Sepan sus señorías que yo me pondré con toda mi energía a cualquier proyecto que signifique deshacer nuestro país, porque Francia es una indivisible. Entonces, ese señor no estaba pidiendo autonomía, no estaba pidiendo nada, solo estaba pidiendo el mantenerse como región administrativa independiente. Entonces, esa es la realidad en Europa, esa es la realidad en Estados Unidos. En lo que no es... en todos estos países tienen una constitución muy definida que marca la indisolubilidad del país. Entonces, en Europa hay muchas más identidades que estados. Entonces, los jefes de estos estados, nadie tiene la ilusión de que el status quo actual es ideal para todo el mundo. No lo es. Ellos saben que en muchos sitios hay identidades que no están reflejadas ni culturalmente, ni políticamente, ni de ningún tipo. Y puestos a comparar, la Constitución española en Europa es la que mejor reconoce las diferentes identidades y la que un mayor nivel de autonomía da en cuestiones culturales, mucha parte de las económicas, nuestro sistema es muy parecido al alemán. Entonces, la realidad es que
el interés nacional de los países, los principales países europeos, como Alemania, como Francia, como Italia, es mantener el status quo actual, sabiendo que no es ideal. Y estos estados van a hacer lo posible para mantenerlo y para no sentar el precedente de una secesión gratis total a una región rica, que además el principal argumento que utiliza para separarse, o uno de los principales argumentos, es el económico, porque si no sienta el precedente para que vayan detrás las regiones ricas de sus países, en los que en mayor o menor grado de evolución existe un sentimiento independentista. O sea, por ejemplo, el Parlamento de Baviera nunca ha ratificado la Constitución alemana. La tuvo que aceptar porque se ratificó en la mayoría de Länder, pero ellos mismos no. Y destacadas figuras de lo que sería el equivalente del entorno, digamos, de mandatarios que han mandado muchos años, escriben libros y tal, diciendo Baviera debe ir sola. Todos los países tienen esta llama, con lo cual hay un interés nacional claro en no facilitarlo, como fue el caso en Canadá. El embajador de Estados Unidos en Canadá tiene un libro en el que explica claramente, donde en privado se les explicó a los mandatarios del Quebec que si la independencia salía que sí, los mantendrían unos años fuera de NAFTA, que sería el equivalente de salir de la Unión Europea. Entonces, si en Cataluña hubiera grandes mayorías, desde luego, digamos, incluso legalmente se podría llegar, digamos, la situación sería seguramente otra. Pero incluso en ese caso, los países grandes europeos tienen sus intereses nacionales que van a defender. ¿Y qué herramientas hay hoy día? Pues, por ejemplo, la pertenencia a la Unión Europea. Y en eso no hay ninguna razón para pensar que no actuarían igual que los Estados Unidos en el caso de una eventual independencia del Quebec. Joan, nos quedaríamos mucho más tiempo hablando, pero hay prisa porque estamos en directo. Muchas gracias por haber estado en nuestro plató. Espero que siga disfrutando de lo que queda de IRREDES, que es un espacio bastante interesante para compartir experiencias y proyectos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias. Muchas gracias.